Muy buenos días, estamos en el programa Sábado de Historia y en esta ocasión me acompaña el profesor Alfonso Cano Jaimes. Jaime, Jaime, en singular. en singular. Él es consocio de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y bueno, vamos a hablar de la educación. El maestro es autor de una columna que está en nuestro periódico regio.com, en nuestro periódico impreso regio.com, en nuestro periódico digital regio.com también. Y bueno, maestro, ¿qué tal si comenzamos a platicar de este tema tan interesante para nuestros televidentes de regiovivo.com? Estamos transmitiendo desde Treviño 1702, entre Martín de Zavala y América. Pues adelante, maestro. Muchas gracias por la invitación. Y esta columna aparece por primera vez el 20 de julio del 2011. Se llama La Otra Educación y tiene como propósito dar a conocer a los padres de familia y a la sociedad en general lo que en la educación formal, que es la que se lleva en las escuelas, se conoce como el currículum oculto, es decir, todas las acciones educadoras que debe tener la familia y la sociedad, sobre todo las generaciones adultas, para propiciar el aprendizaje en las nuevas generaciones, niños y adolescentes. Y entonces empezamos a escribir una serie de temas que desde mi particular punto de vista y como docente, los podemos convertir en talleres socializadores con la familia para ir aprendiendo un poco de lo que no se ve en la escuela. Esto viene a ser lo que se conoce como el currículum oculto, es decir, lo que está implícito en la educación, pero no está explícito en los planes y programas de estudio de la educación formal. ¿Por qué? Porque cuando revisamos la definición de educación, hay varias acepciones y entre ellas nos dice que la educación es guiar, es conducir, es formar, es instruir, es un proceso socializador multidireccional en donde las generaciones adultas apoyamos a las nuevas generaciones. Y en ese sentido está escrita la columna. Maestro, nos contaba usted que ya llegó a las 100 columnas, ¿verdad? Ya pasamos. Llegó ya sobrepasó las 100 columnas. Sí. Y que inclusive este documento puede ser presentado en el Congreso del Estado o está por presentarse. Tenemos una invitación para el cuarto Congreso Internacional de Historia que convoca la Universidad Autónoma de Nuevo León en su 80 aniversario. Y la Sociedad de Historia y la Universidad Pedagógica, donde yo laboro, estamos invitados. Y este es uno de los aspectos que están en la convocatoria, que se refiere a familia y educación, o educación y familia. Es el punto, creo que 9.2, algo así. Y entonces, cuando a mí me piden en la Universidad Pedagógica que platique sobre qué quiero participar en el Congreso, pues yo les digo, voy a tratar de hablar del currículum oculto, precisamente para poder buscar la forma de que es algo que se está manejando no en la antigüedad como otras formas de educar, sino que se viene manejando después de la Segunda Guerra Mundial. Aparece por primera vez el concepto y se entiende que es toda la educación implícita, es decir, que no está en planes y programas de estudio. Entonces, todo eso que se educa para la formación de valores, para rescatar de las costumbres y tradiciones de la familia, para promover una cultura de identidad del estudiante con la escuela y con la familia, todo ese tipo de temas es lo que manejamos en la otra educación. Oiga, maestro, y estas 100 columnas
van a ser presentadas como una iniciativa de ley o no puede ser iniciativa de ley. ¿Por qué? Porque hay dos razones. Primero, el currículum oculto forma parte de la educación informal. Es decir, la educación formal, la que se lleva en las escuelas, está perfectamente legislada, desde el artículo 3, las leyes de educación, todo lo que es la política educativa. Y es precisamente el modelo escolar lo que propicia esta política educativa. El Estado educador surge en nuestro país después de la Constitución de 1857. Recuerda aquella lucha entre conservadores y liberales, y se propone la separación de la Iglesia y el Estado. En fin, todo ese tipo de cuestiones que se dan. Y entonces con el presidente Benito Juárez, después del triunfo de la República en 1867, surge precisamente el Estado laico mexicano y con él la idea de una educación formal. Y ahí viene ya todo el aspecto de cómo se va a manejar. Y el Estado se hace cargo a partir de ese momento de la educación en las escuelas. Anteriormente hay que recordar que todavía, a pesar de los 300 años de colonia y los primeros años de independencia, estuvo en manos de la Iglesia. Era el cabildo eclesiástico el que manejaba la educación de las primeras letras. Y la educación de los adultos se formaban en el seminario. Llevaban 2 cursos los jóvenes, uno de latinidad y otro de filosofía o retórica, para prepararlos para las facultades mayores, que pues eran impartidos en la Pontificia Universidad de México, fundada desde 1500 y tantos, creo que 1551, en los tiempos de la colonia. Entonces, cuando se hace este cambio importante, va a generar todo eso. Esa ley no es de observancia para todo el país, porque todavía las instituciones centralizadoras de la educación formal no existían. Benito Juárez promulga esta ley precisamente para el Estado, el Distrito Federal y los territorios federales. Pero sirvió de base para que muchas entidades del país la tomaran como modelo. La ley en Nuevo León de ese tiempo es la de 1870, con la incidencia de José Eleuterio González como inspector general de la educación y con el ingeniero Miguel F. Martínez, que él quería insistentemente que se formara la Escuela Normal de Profesores para poder formar a la gente que iba a educar a las generaciones infantiles. ¿Por qué? Porque en ese momento no había nada. Ya para entonces existía el Colegio Civil, fundado en 1859, y entonces los chicos que estudiaban en el Colegio Civil latinidad o retórica, pues se iban a dar clases como profesores. Y la insistencia de Miguel F. Martínez era que tuvieran una formación pedagógica. Por eso, y que el gobierno del Estado se hiciera cargo de la educación, como Benito Juárez lo decreta en esa ley de 3 años antes para el Distrito Federal. Entonces es muy importante todo eso. De ahí viene a surgir toda la cuestión de la educación formal. Y entonces sigue pasando el tiempo, pero no sucede alguien que considere, bueno, sí, la escuela educa, ¿y la familia? No, la familia también educa. También educan las organizaciones religiosas y civiles, también educa la población adulta, también educan los medios de comunicación. Si vemos, pero esa educación de todos los demás que no son de la escuela no está legislado. Es la educación informal que se da de una manera naturalmente en la crianza, en la guía de las generaciones jóvenes, de los hijos, y así es como surge ese concepto de currículum oculto. Oiga, maestro, si estamos hablando de 1870 a la fecha, ¿ya hay algunas modificaciones ahí importantes? Sí, claro, hay muchas modificaciones que se han ido dando. Hay que recordar que en el siglo XIX todavía la educación estaba muy dividida de niños y niñas.
Inclusive las señoritas que querían impartir clase en las escuelas primarias les daban una licencia de segunda categoría, solamente por el hecho de ser mujeres. Va a ser hasta 1990 o 1896, después de que se lleva a cabo el primer Congreso Nacional de Educación, que el maestro Serafín Peña crea el Instituto Profesional para Señoritas, con 2 carreras, una la de secretaria y la otra la de profesora. ¿Por qué la de secretaria? Porque si recordamos, a finales del siglo XIX empiezan a surgir las primeras instituciones bancarias, llega el telégrafo, llega el teléfono, llegan el comercio y las primeras industrias, y se requiere personal femenino para que atienda las necesidades secretariales. Y entonces se crea ese instituto, que más adelante se van a separar. Todavía en el estado de Nuevo León existen academias comerciales oficiales que vienen desde aquel entonces. Y la normal llegó un momento en que después de 1917 regresa Miguel F. Martínez, que estuvo mucho tiempo en el Distrito Federal, y las fusiona en una sola. Y ahí tenemos ya una normal que inicia en el 70 precisamente. En noviembre de 1870 se dan las 2 cosas: la Ley Orgánica de la Educación y la creación de la normal de profesores de primeras letras. Muy bien, maestro. Y de estas primeras 100 columnas, decir 100 es fácil, pero hacerlas es laborioso. ¿Qué podemos resumir de estas columnas, de estas primeras 100 columnas, maestro? Bueno, aquí traje un resumen de los títulos que hemos estado manejando. Y lo que le decía, yo quisiera que estos temas que están publicados en la columna La Otra Educación en elregio.com lo tomaran algunos educadores, lo socializaran, porque afortunadamente ahora con la modificación que se hizo, buscando editoriales, Alfonso Cano Jaime, La Otra Educación, vamos a encontrar todas las páginas en donde viene un archivo completo de todo lo que se ha publicado. Leer el artículo que me interese, trae el título, y entonces podemos encontrar que ese artículo, que es solamente un tema, yo lo puedo convertir en un taller para socializarlo con padres de familia, construir con ellos pequeñas comunidades de aprendizaje para que luego lo operen con sus hijos. Por ejemplo, la presentación del proyecto, que fue el primer artículo que apareció. Hablamos en el 2012, cuando iniciaba el 2012, del año bisiesto y de las Olimpiadas. Esto era bien importante, pero aparte de ser importante, tomamos históricamente el calendario que nos rige y cómo ha tenido modificaciones, que fue en el siglo XVI con el Papa Gregorio, que cambia el calendario juliano por el calendario gregoriano que le conocemos, y que ahorita en todas las sociedades del planeta, en la mayoría, se acepta como tal. Lógicamente, hay otras sociedades como la China, que tiene su propio calendario, como la comunidad judía, los israelitas, que también tienen el suyo, y otras más. Pero aquí tenemos que la comunidad internacional reconoce esto y es referencia para todo. Entonces ahí hacemos una narración histórica de cómo medimos el tiempo, cómo fueron apareciendo las cuestiones, cómo descubrimos los movimientos celestes a través de los astrónomos como los mayas y los egipcios, y descubrimos que el movimiento de los planetas era lo que nos iba a marcar el día y la noche y los años, las estaciones del año. Y así se hace todo esto. Imagínense, por ejemplo, el cura, el Papa Gregorio, nos dormimos el 20 y tantos de octubre y al día siguiente nos despertamos el 3 de noviembre, porque había que ajustar varios días que andaban por ahí volando. Ajá. Y usted sabe que no son 365 días, sino que son 365 y una fracción, y esa fracción es la que nos da los años bisiestos. Entonces hay que enseñar a los niños esto, porque
en la escuela, no, pues es año bisiesto, febrero tiene 29 días, y hay que recordar que desde 1896, en las Olimpiadas modernas, se escogió que precisamente en los años bisiestos se celebraran las Olimpiadas. Esta compilación, maestro, ¿la tiene usted en sus archivos? Sí, está en mis archivos. Y en este momento estamos platicando con la Universidad Pedagógica para ver si los primeros 100, por lo menos, se editan, ya sea en un libro virtual, en CD, a través de PDF que lo puedan ver, o en un libro impreso. Ahorita estamos platicando con el director. La universidad... Qué amable, muchas gracias, preciosa. Gracias por estarme viendo, mi amor. Danielita, mi nieta, tiene 2 hermanitas, Andrea y Victoria. Con mucho cariño para ustedes y para mi hija Daniela también y para su marido. Bueno, pues esperamos que más gente que esté al pendiente de nosotros. Estén pendientes de nosotros. Muy bien. Está abierto el teléfono 82 44 1221. Y bienvenidos los comentarios porque nos ayuda a enriquecer esto, ¿verdad? Si usted es estudioso también de la educación y quiere dar alguna opinión, pues claro, aquí el maestro con mucho gusto lo vamos a hacer. Adelante, maestro. Muchas gracias. Otro de los temas, la actitud, que es fundamental, pero que eso no se lo va a enseñar la escuela al niño. Tiene que aprenderlo en la familia y tiene que aprenderlo con el ejemplo, con la congruencia del hacer y el decir de los padres de familia. Entonces ahí es donde tiene que aprenderlo. La alimentación y la nutrición. Hablamos mucho de que estamos con problemas de obesidad y todo lo demás. Nos estamos alimentando mal, pero de repente decimos, el nutriólogo, nutriólogo, es el que estudia la nutrición. Pero la nutrición es un proceso interno del organismo que no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es con lo que comemos. Entonces lo importante es ver cómo nos vamos a alimentar. Ya nuestro organismo, en esa maravilla que tenemos como cuerpo humano, se encargará de tomar los nutrientes y todo lo demás. Mi novia, Reina, te quiero mucho. Gracias por estarme viendo. Gracias. Bueno, pues, qué bueno que se haga este tipo de ejercicio, bueno, claro. Porque pues, así nos están viendo. Sí. Estamos conscientes de que sí estamos al aire, ¿verdad? De que estamos, cuando menos, ya sabemos que alguien nos está viendo. Perfecto. ¿Verdad? Cuando hablamos de carácter y personalidad, retomamos la idea desde el temperamento. El temperamento anteriormente lo manejaban los griegos como los humores del cuerpo físico. Y así pasó muchos años hasta que ya la ciencia médica y los psicólogos sobre todo, empezaron a ver el comportamiento de los temperamentos. Aquí el temperamento pues, tiene solamente cuatro formas, que es el sanguíneo, el melancólico, el flemático y el colérico. Y la combinación de esos 4 a veces es lo que da en algunas personas las actitudes bipolares, cuando están, si yo soy sanguíneo y tengo influencia del que sigue en las líneas en las panecillas del reloj, pues no pasa nada. Pero si soy colérico y melancólico, caramba, pues ¿quién me va a entender? ¿Verdad? Pero ahí viene todo el problema. En el temperamento están la herencia genética, las experiencias uterino-maternas del niño cuando se está gestando, vienen, si ustedes creen un poquito en esto, las vivencias de vidas anteriores. Entonces viene todo eso en la información del niño y luego cuando llega ya al preescolar empieza a formar su carácter y es cuando las educadoras tienen que intervenir con él, no para formarle el carácter que ellas quisieran que tuviera el niño, sino para irlo guiando a que el niño vaya creando, vaya formando su carácter. Cuando el niño llega en la adolescencia a los 15, 16 años, que termina la secundaria, es cuando ya formó su personalidad. La UNICEF dice que somos niños desde que nacemos hasta los 18 años. A los 18 años acabamos de formar nuestra personalidad,
tenemos nuestra máscara social y a partir de ahí genio y figura. Ya no va a haber ya no va a haber algo, quien nos cambie. quien nos cambie. Ya es nuestro modo de ser, nuestra forma de actuar y todo lo demás. Entonces es importante. Oiga, maestro, me llama la atención esto de la alimentación y la nutrición. Esto se aprende tanto en la escuela como en el seno familiar, ¿verdad? Bueno, ahora estábamos platicando precisamente hoy en la mañana con las chicas educadoras que me toca atender en la Universidad Pedagógica, de que precisamente este tipo de dimensiones pedagógicas emergentes se las pasamos a la escuela cuando anteriormente las atendía la familia. En esa forma de criar a los niños, de guiarlos, de orientarlos cómo alimentarse. De repente, a partir de los años 60, 70, las dos figuras familiares, padre y madre, tienen que salir a trabajar y los niños tienen cierto descuido en ese sentido. Están con el personal de servicio, están con los abuelitos, y los abuelitos somos un poquito querendones y consentidores. consentidores. Y entonces tenemos, ¿verdad?, ese tipo de trato con ellos que es diferente, no hay esa orientación acertada para esto. Pero cuando viene un problema de salud pública como es la obesidad en México, entonces le pasamos a la escuela el boletito para que ellos sean lo que hagan todos los demás. Y como es una forma de incidencia de muchos niños y adolescentes, la Secretaría de Educación Pública establece normas para las ventas en las cooperativas o en las tienditas escolares, les dan una guía de alimentos que deben de consumir bajos en grasas y en calorías para que el niño vaya aprendiendo ahora a alimentarse, llevándole a su organismo nutrientes que le van a favorecer más su salud física, aunadas a un ejercicio físico. Con esto ya vamos a ir resolviendo poco a poco lo que es el problema de la obesidad. Oiga, maestro, pero ¿esto se cumple realmente? Pues Danielita, mi nieta que habló hace rato, estuvo en un jardín de niños en donde la maestra era tan puntual que les daba el viernes, le daba a la mamá los alimentos que tenía que tomar a la semana siguiente, tanto en su casa como la colación que tomaba a la hora del receso en el recreo, ahí en el jardín. Y las educadoras supervisaban que la niña llevara lo que habían recomendado la escuela. Creo que si tenemos ese compromiso y esa responsabilidad, pues vamos a ver que sí es posible que la escuela en esta informalidad de la educación apoye a los niños para esto, ¿verdad? O sea, pero esta es una labor conjunta, maestra, de padres de familia y de maestros. Así, ¿verdad? Y toda la educación es así. No puede la escuela cerrarle la puerta a los padres de familia. Tiene que haber una comunicación permanente, constante, para que se cumpla lo que hemos llamado desde finales del siglo XX y todavía la educación integral. Es decir, buscar esos sujetos capaces de aprender, porque en realidad nosotros tenemos unos planes de estudio y unos programas estructurados, y el maestro hace su esfuerzo para que el niño entienda la información que les está dando, pero quien va a procesar esa información y va a construir su aprendizaje para crear un conocimiento va a ser precisamente cada uno de los niños. Nos detuvimos en este segmento de la alimentación y la nutrición porque pues este es un problema que se presenta todos los días, maestro. Entonces, así es. Como maestro, ¿qué le recomienda usted a los padres de familia? No es usted ni nutriólogo ni yo soy nutriólogo, pero ¿qué le recomienda? Yo lo que digo es formar hábitos de una alimentación sana. Últimamente han estado diciendo los estudiosos, incluyendo gente de Harvard, que hay que eliminar las carnes rojas. La tienen satanizada, todo lo demás. Pero bueno, vamos a pensar que nuestro organismo de repente quiera un pedazo de carne. Bueno, pues vamos a hacerlo esto, pero posiblemente
lo que debemos de enfatizar más es en una dieta ovo-lácteo-vegetariana. Es decir, los niños todavía necesitan tomar leche o sus derivados, huevos, porque es una proteína natural, y vegetales, frutas y verduras. No hay un límite para que el niño coma frutas y verduras, porque dice, es que el mango tiene mucho azúcar, el plátano está muy... Espérame tantito, el niño gasta muchas calorías con el ejercicio físico y con toda la actividad y la dinámica que tiene permanentemente. Ya nosotros los viejitos a lo mejor ya tenemos que bajarle a eso, ¿verdad? Pero el niño no, y el adolescente tampoco. Entonces, ese es el consejo para los padres de familia, digo, porque ellos están todos los días... ¿En dónde vamos a encontrar los nutrientes que nos van a servir más? Que son proteínas, un poquito de carbohidratos y grasas. Yo sigo con un hábito desde mi adolescencia. Mi abuela me decía, tú puedes empezar tu desayuno con un puñito de nueces, con una rebanada de aguacate o con una cucharada de miel de aceite de olivo. Tú dilo como tú quieras, pero empieza con eso, esa grasa natural. Entonces yo ya viendo las cuestiones, pues el aguacate es muy sabroso, ¿verdad? Pero me gustan más las nueces. Entonces las nueces tengo proteínas y tengo grasa natural. Entonces yo me como mis 6, 7 corazoncitos de nuez. Así empiezo mi desayuno, después de bendecir los alimentos y agradecerlos. Y órale, ya lo que siga, ¿verdad? Pero sí hay que formar los hábitos de una alimentación sana. Evitar lo que los muchachos han estado llamando últimamente alimentos chatarra, que a lo mejor no son tan chatarra, pero que no tienen los elementos suficientes que nos van a nutrir, ¿verdad? El refresco también, ¿verdad, maestro? Pues es que es preferible el agua natural, y ahora también en las nuevas investigaciones están recomendando el agua, la ingesta de una mezcla de agua con agua de mar, pero pues aquí no tenemos mar, estamos muy lejos. Pero cuando menos, maestro, yo creo que por cada platillo un vaso con agua. Un vaso con agua. O un vaso con agua fresca, licuado con fruta, que también funciona perfectamente. O limonada. No hemos encontrado las bondades del limón, que es rico en vitamina C. Para ahorita esta temporadita de cambios de estación y todo eso, funciona perfectamente la limonada o la naranjada, ¿verdad? Oiga, maestro, pues ojalá que todos estos artículos que tenemos aquí se puedan compilar en un libro, ¿verdad? En un libro, porque está lo básico para la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Para la educación en la familia y en la sociedad. Y en la sociedad. Y el compromiso de las generaciones adultas con los niños y adolescentes. Y bueno, la universidad para la que usted trabaja está interesada en este asunto, sí, ¿verdad? ya está platicado con el director. Él tiene que ver los contenidos, tiene que ver las posibilidades del presupuesto, porque lógicamente siendo un evento académico, pues la producción que se haga de libros es para obsequiársela a los alumnos y los profesores, y un remanente para quienes estén interesados, ¿verdad? Siempre yo le pido un extra para llevármelo a la Sociedad de Historia, para que también por ahí se difunda que es parte del ejercicio de la educación superior. Ahí tenemos 3 cuestiones importantes: la docencia, la investigación y la difusión. Y esto de alguna manera va a entrar en ese aspecto de la difusión de la cultura, de la difusión de temas de un currículum oculto. Bueno, pues fíjense, nos detuvimos en ese de la alimentación y la nutrición, pero hay una lista ahí enorme, ¿verdad? Le seguimos, maestro. Sí, no, pues... me llama la atención esto de panzazo. Bueno, esto fue cuando salió la película, ¿se acuerdan? Ajá. Yo vi la película, acababa yo de ver una película de un documental argentino que hicieron unos chicos, que se llama La Educación Prohibida. Se la recomiendo, si tiene oportunidad, está abierta, son 2 horas y tantos minutos. Usted va a encontrar todas las ideas de muchos educadores preocupados por una educación diferente en las escuelas, y ahí viene todo esto.
Y cuando vi de panzazo dije, bueno, todos estamos de panzazo, porque la responsabilidad de la educación es de todos, uno. Y dos, como que la gente que hizo la película de panzazo se ensañó buscando lo más negativo de nuestro sistema escolar. Y eso, pues es una imagen que no tenía para qué dársela al mundo por el problema que estaba. Que luego ahora la respuesta del gobierno pues ha sido esto que ha llamado la reforma educativa, que no tiene nada de educativo, porque ya estaba la RIEG anteriormente, que es la reforma integral de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y ahora ya la educación media o la preparatoria, que también ya forma parte de la obligatoriedad del estudiante para cumplir lo de la UNICEF hasta los 18 años. Entonces volvemos a lo mismo, son compromisos internacionales que tiene nuestro gobierno federal, pero que no es posible cumplirlos de la noche a la mañana, sino que tiene que irse viendo tiempos y presupuestos. Entonces de panzazo era eso, hacerle una crítica a la película, pero una crítica constructiva de que, oye, hay cosas, como que no nos pegaba a los nuevoleoneses, en donde tenemos una educación formal muy bien organizada, donde nuestros profesores son muy cumplidos, nunca salen a manifestarse, salvo cuando van a herirlos, como en el 92 con el cambio de la ley del Istelión. Pero fuera de eso no ha pasado nada. Pero entonces, podríamos decir que esta película, maestro, lleva una tendencia a golpear a las instituciones educativas del país. De alguna manera así era. Pero bueno, por ejemplo, como educadores, el gobierno ya está dando la respuesta. Ahorita, por ejemplo, me tocó esta mañana antes de venir acá contestarle al INEGI la encuesta que están haciendo para saber cuántos somos, porque se acuerda que en ese tiempo en la película se entrevista a la maestra Elvester, se entrevista al secretario de Hacienda, se entrevista a gente de Secretaría de Educación Pública y le preguntan cuántos profesores hay trabajando y le dijeron no sabemos. Y tienen toda la razón. ¿Por qué no saben? Porque en el sistema de financiamiento federal de las escuelas, que aquí le llamamos transferidas, los profesores, un profesor puede tener 4, 5, 3, 2, no sé, X número de claves, donde cobra 5 horas, 3 horas, y le van acumulando horas, pero no se las juntan en uno solo. Entonces este profesor aparece en nómina 3 o 4 o 5 veces o más. Y se cuenta como si fueran tantos. Entonces, pues es un mundo de gente, y no es cierto, ¿verdad? Es una sola persona. Entonces, ahorita con lo que está haciendo el INEGI en empatía con la Secretaría de Educación Pública, pues ya vamos a saber al ratito, cuando termine el estudio, la aplicación de las encuestas, cuántos profesores realmente trabajamos en la educación formal en México. ¿Sí? Estamos hablando de la otra educación, aquí con el maestro Cano, Jaime, ¿verdad? Jaime. Alfonso Cano Jaime. Y bueno, maestro, ¿le seguimos con esto o tiene otro tema ahí? Pues si tenemos unos 5 o 10 minutos para checar otros de los temitas que hay por aquí. Otra de las cuestiones es que está la Feria del Libro. Yo hice 3 artículos precisamente sobre el libro. Uno es la formación de círculos de lectura. Mi experiencia personal como profesor con 2º grado de primaria, la tarea escolar de los niños de 7 años que ya leían, porque ya se habían acercado al programa de lectoescritura, ya lo hacían con cierta facilidad, era punto 5, leer 20 minutos. Todas las tardes ellos leían 20 minutos. Y dicho por los padres de familia. Entonces, cuando llegaban al salón de clase y leíamos en voz alta, lo hacían con mucha soltura. Recordando yo mis tiempos de estudiante de primaria, la posición correcta de tomar el libro, parados, hojeando correctamente, todo ese tipo de situaciones que se daban. Entonces, yo proponía aquí precisamente formar círculos de lectura. ¿Círculos de lectura en dónde? En la familia. En la familia. Juntarse los que ya saben leer, los niños que saben leer, con los papás, todo lo demás. De repente, esta nieta que llamó hace ratito, Danielita,
que está ahorita ya en tercero de primaria, les voy a leer un cuento. Y ahí nos tiene a todos escuchándole su cuento, ¿verdad? El cuento que nos quería leer. Perfecto, me parece muy bien. Duraba 7, 6, 5 minutos, pero ya estaba practicando la lectura de una manera correcta. Y eso es importante, formar círculos de lectura. Lo otro es el placer de leer. O sea, si yo voy a encontrarme libros académicos, científicos, porque es lo que necesito para mi educación formal, también tengo que buscar algo atractivo que me permita sentir placer por leer y acercarme a la literatura. Ahorita decíamos, está a partir de hoy hasta el próximo día 20 la Feria del Libro. Pues hombre, es una experiencia muy buena que el padre de familia vaya con los niños y que vean qué es lo que hay, y hasta donde sus posibilidades económicas les permitan, pues que los niños se hagan de algunos libros. Ya los profesores en la educación formal lo manejan. Ellos tienen un rincón de lectura, tienen la biblioteca escolar, hacen la mochila viajera para que los niños lleven libros de su casa, se lo presten a los demás compañeritos, hagan un intercambio y entonces tienen oportunidad de leer otra diversidad de libros distintos. Entonces nuestra niñez, nuestra juventud, ¿sí estará leyendo? Creo que sí. Hay que recordar que tuvimos un problema muy serio de la comprensión de la lectura. La UNESCO, con su oficina regional en Santiago de Chile, convocó a fines de los 80s a ver por qué los chicos, por la deserción escolar que había en secundaria y en preparatoria, porque el muchacho desertaba porque no comprendía lo que estaba leyendo. Y entonces se seleccionó a Colombia como el país laboratorio. Y de ahí surgieron una serie de programas importantes. Si recuerda, cuando llegó el doctor Reyes Tamés a la Secretaría de Educación Pública, su proyecto nacional fue la comprensión de la lectura en el primer año. En el segundo año, la expresión oral, y en el tercer año, la expresión escrita. De tal forma de que el niño ya fuera teniendo la capacidad de comprender lo que leía. Lógicamente, para poder saber si logró su propósito de evitar la deserción escolar, pues tendremos que esperarnos hasta que esos chicos terminen su facultad y veamos cuántos lograron avanzar, que no desertaron porque no comprendían lo que leían, o cuánta reprobación había, sobre todo en secundaria y en preparatoria. El niño en la primaria, pues sí practica, sí lee, pero a lo mejor los tiempos son limitados, no lo suficiente. Por eso la sugerencia, lo que dice ahorita los comerciales de los empresarios, 20 minutos de lectura, júntate, de tener un libro, sí los he escuchado. Sí, entonces esa motivación es parte de la educación no formal, informal, que está diciéndole al padre de familia, ponla a leer, lee con tu hijo, apóyalo. Entonces ya tenemos por acá también ese tema importante de... Oiga, maestro, no estamos en contra de la tecnología, pero vemos que la mayoría de los jóvenes se pasan más tiempo en el teléfono. Vemos inclusive a familias enteras en algunos restaurantes que el papá está con su teléfono, la mamá con el teléfono, el hijo con el teléfono, y como que se deshumaniza o se pierde la comunicación por estar ahí. ¿Qué hacer aquí escribimos el artículo que se llama comunicación asertiva, es decir, tener la asertividad con la intención de comunicar algo, de comunicarnos bien entre nosotros, porque es importante. Esa cuestión del individualismo, del egoísmo, del egocentrismo, de yo estoy con mi aparatito y todo lo demás, no, los jóvenes tienen que entender que son herramientas de comunicación, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas para que él tenga la oportunidad de tener una información diferente de lo que puede conseguir de otra manera, que sería asistiendo a bibliotecas o todo lo demás. Yo en mi computadora o a través de mi teléfono, de las redes sociales, puedo tener mucha información, pero tengo que tener yo la habilidad para esa información, seleccionarla, procesarla, para poder tener una experiencia de aprendizaje.
tener la información solamente o estar jugando con el aparatito no me lleva a ningún lado. Y sí es cierto, vamos viendo que se van aislando las personas y todo lo demás. Entonces es importante que tengamos momentos de reflexión, momentos de conversación, de forma asertiva entre nosotros como familia, para poder ir comprendiéndonos y entendiéndonos mejor. Este círculo informativo familiar, ¿lo recomienda usted de cuántos minutos? ¿De media hora? 20 minutos, media hora es suficiente. A veces en el trayecto, si los padres de familia tienen el hábito de llevar a sus hijos a la escuela, en ese rato se pueden ir comunicando con él. Para tu aparatito, déjalo tranquilo, vamos a platicar esto. Porque ya después, no, cada quien se va a sus actividades, los hijos, los niños y adolescentes a la escuela, los padres de familia a sus trabajos, van a coincidir ya en la tarde, ya es otra historia, ya no hay tanto. Pero sí hay fines de semana. O sea, es esa cuestión de esto precisamente. El niño está en la escuela 5 horas, 5 días a la semana, son 25 horas. 19 horas más las 24 del sábado y las 24 del domingo está con la familia. ¿Qué estamos haciendo? Pero así como hay esa comunicación que a veces se pierde, vemos también que en los camiones hay gente que se sube leyendo, sí. ¿verdad? Hay veces que hasta se les pasa el punto de la parada donde van, ¿verdad? por seguir leyendo. Pero eso es positivo. Precisamente cuando Colombia fue laboratorio, crearon varios programas, entre ellos eso, rescataron el juglar. El juglar del principio del idioma español, pues era aquel que se iba de pueblo en pueblo cantando, o sea, diciendo las novedades o dando noticias, etcétera. Aquí también lo conocimos con los corridos, ¿se acuerdan? Que ya nos llegó eso después de la revolución. Entonces allá en Colombia lo que hacían los muchachos era programas. Se subían a un camión y les pedían su atención y les leían un poema. Era lo que hacían, leían un poema. Ay, me gustó mucho. Te daban el ejemplar. Lo vas a leer otra vez de tu casa. Ahí te va. ¿Me explico? Empezamos a ver eso de, ¿te gustó la poesía? ¿Te gusta todo? ¿Te gustaría conocer otros del autor? Sí, ten el libro. Y empezamos a ver eso. Lógicamente a esas personas en la calle, esa cultura callejera, ya no se le va a dar seguimiento, a menos de que la persona, ahí va un recadito, este libro te fue donado, te fue prestado por no sé qué institución. Si la persona tiene interés, ahí tiene la información para acercarse. Aquí está el libro que me prestaste, préstame otro. ¿Me explico? Y empieza un juego, ¿sí? Yo en los años 60 hice mucho teatro y declamación. Y precisamente no tenía vehículo. Entonces en los camiones era donde me aprendía las poesías para luego llegar a la academia a ensayarlas, o me aprendía los personajes y los diálogos. Sí, es parte de esto. Y dice, hay veces que los camiones van con mucha gente, pero no va uno ensimismado allí, a veces, digo, cuando le toca a uno sí. lugar, ¿verdad? Sí. Va uno ensimismado, que pueden ir haciendo 1000 ruidos. 1000 cosas. Y usted ahí bien concentrado. ¿Qué más, maestro? ¿Qué más? Bueno, yo enfocándome en la familia, pues está otro tema, la familia como sistema, con una organización democrática, donde el padre de familia les toma parecer a los hijos, etcétera. La familia como organización que aprende, la comunidad, establecer comunidades de aprendizaje con los vecinos. La teoría del aprendizaje en el siglo XXI nos dice que todos podemos aprender de todos. Ya no está el maestro, el docente y el alumno, el discente. O sea, yo te voy a enseñar. No, yo voy a compartir contigo experiencias de aprendizaje porque también quiero aprender de ti. Y en ese sentido, todos aprendemos de todo y esto es funcional. Lógicamente, la educación formal tiene sus características, sus requisitos, tiene que ser acreditada, tiene que ser certificada, tiene que expedirse un documento oficial que así lo diga. La educación informal no tiene eso, no tiene ni siquiera legislación. Podemos sentirla como que
es todo un paradigma desorganizado, sí, porque cada familia puede manejarlo de una manera diferente, pero si vamos compartiendo experiencias con las demás familias, vamos creando comunidades de aprendizaje muy interesantes que van a beneficiar de alguna manera el trabajo que los docentes hacen en el aula. Me llama la atención, maestro, antes de irnos a un corte, esto de que dice que muchas cosas de esto, de lo que estamos hablando, no vienen en los programas de educación, ¿verdad? No. Entonces, esa es la parte implícita de la educación. Lo explícito son los planes de estudio, los programas, los libros de texto, la metodología de trabajo, la presencia del docente y todo el trabajo que se hace en el aula. Todo esto que está implícito es el trato cotidiano. Entraría esto dentro de la pedagogía de la cotidianidad, de lo que se hace diariamente, de cómo el niño aprende muchas cosas, cómo lleva de su casa a la escuela y de la escuela a su casa diferentes tradiciones, costumbres, hábitos que van construyendo la cultura escolar de alguna manera, y que esa cultura escolar va a estar en la casa. ¿Por qué? Porque el niño va a funcionar como un agente de cambio que va llevando y trayendo este tipo de cosas que no están aquí. Y que estas son vivencias, ¿verdad? Allí es totalmente vivencial. Vivencial. Sí. Maestro, ¿qué le parece si vamos a un pequeño corte? Muy bien. Regresamos. Y platicaremos del siguiente tema. Vamos a platicar del artículo 3. Del artículo 3 constitucional, que es la base de la política educativa en México, su evolución, sus contextos y sus reformas. Así es que no se vaya, tenemos todavía mucho de qué hablar, sobre todo el artículo 3 que genera polémicas en ocasiones en muchos sectores de la sociedad, porque hay veces que se ha visto amenazado esto de la laicidad en México. De la laicidad de la educación. Laicidad. Laicidad en laico, el Estado laico que mexicano. Viene del Estado laico. Vamos a un corte, retornamos. Te invito todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, aquí por regiovivo.com, a que hablemos de arte con Francisco Gutiérrez, tu servidor, en donde tendremos entrevistas y reportajes de artistas nacionales, locales e internacionales. Los espero en Hablemos de Arte. Hola, te invitamos a ver nuestro programa Mujeres Emprendedoras, de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía, donde encontrarás temas de interés para ti, como lo es salud, belleza, entretenimiento, cultura y encontrar todo lo necesario para salir adelante. Te esperamos por elregio.com. Hola, mi nombre es Pepe Emilio y esto es Territorio Grupero con mis compañeras Ponce Rodríguez y Devani Vargas. Así es, donde podrás encontrar lo mejor en reportajes, entrevistas y muchísimo más aquí en Territorio Grupero. Todos los jueves de 6 a 8 por elregio.com. 3 años en línea nos avala. Esto es Territorio Grupero. Hola, mi nombre es Mary Sue, psicóloga clínica, y te invito a que todos los viernes de 1 a 2 de la tarde veas mi programa de Mandala Azul aquí por regiovivo.com, donde se tratan temas psicológicos, motivacionales, de desarrollo personal, espirituales. No lo olvides, todos los viernes de 1 a 2 de la tarde por regiovivo.com. Hola, mi nombre es Devani Vargas, Catherine González y Osinardo Juárez. y te invitamos a que juntos volemos por el mundo. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche por elregio.com. No te lo puedes perder.
No te pierdas todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde y los jueves de 5 a 6 de la tarde mi programa Cuestión de Enfoque a través de Regio Vivo. Bueno, pues ya regresamos, maestro, al programa Sábado de Historia, y como lo prometido es deuda, vamos a hablar del artículo 3º constitucional, de su evolución, de todo lo que ha sucedido desde su creación hasta la fecha. Entonces está el micrófono abierto, maestro, para abordar este tema. Muchas gracias. Bien, vamos a platicar un poquito sobre el artículo 3º constitucional, su evolución, sus contextos y sus reformas. En la Constitución de 1824, que tiene como base la creación del Estado mexicano en una federación de estados libres y soberanos con el nombre de Estados Unidos Mexicanos, siguiendo la idea de los norteamericanos, que también le pusieron Estados Unidos de Norteamérica. Y también la redacción de la Constitución con algo de lo que se había manejado en la Constitución de Cádiz de 1812, que no llegó a México, porque ya cuando llegó a México ya habíamos tenido aquí la lucha por la independencia con Miguel, bueno, ese es el principio de cómo está la educación. En este resumen, pues vamos a ver que en el siglo XVI, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, la educación era escolástica. Bueno, en la primera parte era instrucción escolástica, en los siglos XVI y XVIII. Todo estaba en la colonia, los sacerdotes se dedicaban únicamente a enseñar lo poquito. Y en el siglo XIX, la primera mitad es escolástica y la segunda mitad es pública. Y ya en el siglo, si nos regresamos a la lámina anterior, ya en el siglo XX, pues tenemos que ya es pública, pero la pública puede ser oficial o puede ser privada. Sin embargo, toda es pública. ¿Por qué? Porque toda se maneja a través de la Secretaría. Yo quisiera que viéramos las láminas del artículo 3º. Este es de la historia de la educación. Si se puede, hacemos un cambio ahí en las láminas. Bien. Como estamos saliendo en el tiempo de la colonia, después de 300 años de dominación española, la guerra que inician los criollos, que eran hijos de peninsulares, pero nacidos en América, y que por eso simple hecho no les permitían ascender a puestos importantes en el gobierno. Entonces empieza, que ya sabemos todos, Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, la corregidora, Aldama y los que se fueron incorporando posteriormente. Termina la lucha de independencia, se consuma la independencia en el 21, pero la Junta Gubernativa Transitoria pues declara a Agustín de Iturbide emperador de México. Y había un grupo de legisladores y de liberales que no querían ese tipo de gobierno. Era un remedio de lo que acababan de vivir con la Nueva España. Querían un gobierno diferente. Y entonces se crea el Estado mexicano en esa federación de estados libres y soberanos y se dicta la primera Constitución en 1824. Y el artículo 3º constitucional, de acuerdo con el acuerdo del ejército trigarante entre Guerrero y Iturbide, pues habla solamente de la religión, porque hasta ese momento la religión era la que se encargaba de la educación. No habla en lo absoluto de la educación, ni hay tampoco el artículo 24 que va a hablar de la libertad de credos. Yo por eso quisiera que lo viéramos, porque es importante que veamos. Parece que ya teníamos listo allí algo, Brandon.
No, seguimos con ese juego de láminas, no, con la que se refiere al artículo 3. Es la otra presentación. Y el artículo 3 nos dice que la religión será la católica y no podrá haber ninguna otra, y estará protegida por leyes justas en México. Eso es lo que dice el artículo 3 de 1824. Entonces seguimos con la idea de que la educación escolástica seguía en manos, pues, de la Iglesia Católica, aun cuando estábamos ya surgiendo hacia un nuevo régimen de gobierno, ¿sí? Entonces, a ver si aparece por ahí ahorita la lámina. No aparece, Brandon. No, es que no son esas láminas. Es la otra presentación. No, la del artículo 3. Hay una que dice artículo 3. Evolución, contexto y reforma. Bueno, mientras la encuentran, vamos a seguir hablando más. Después vivimos esos primeros años de vida independiente, pero tuvimos ahí a una persona que también prefería el gobierno centralista, que fue Antonio López de Santana, y él le da el compromiso de la educación en México a John Lancaster para crear la Compañía Lancasteriana. La Compañía Lancasteriana es pues la que se va a encargar de la educación, respaldándose todavía en la idea del artículo 3 o una ley orgánica que creó Valentín Gómez Farías por ahí por los años 30 para poder darle salida a ese movimiento, pero sin modificar el artículo 3. Al hablar de Santana estamos hablando de 1800, ¿qué? 1830 y tantos hasta 1850 y tantos. Fue todo el rato de tiempo. Muy bien, muy bien. En ese tiempo, con Santana en el poder, él decreta un gobierno centralista y los poderes en los estados desaparecen para convertirse en departamentos del centro, y hay una junta de gobierno que es la que va a manejar la estructura de gobierno. Todo es central. Y es cuando viene el plan de Ayutla en 1854, entre la lucha por los liberales, y empieza todo el ejercicio de una convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente para la Constitución que va a ser la de 1857. Y ahí también el texto ya no habla nada de la religión. Ahora solamente la enseñanza es libre. Es todo lo que dice nada más. La enseñanza es libre. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, vienen las leyes de reforma de Benito Juárez, pero de inmediato se presenta el problema de la invasión francesa, ¿se acuerdan? Sí. Que ganamos en Puebla en 1862, pero aún así, como quiera, los conservadores se trajeron a un príncipe que fue Maximiliano, y a quien lo coronan emperador de México. Y es precisamente hasta cuando termina pues el asesinato, no sé cómo llamarle, la ejecución de Maximiliano, que se declara el triunfo de la República en mayo de 1867, y después de eso es cuando el presidente Benito Juárez dicta esta ley orgánica para la educación del Distrito Federal y los territorios federales, ya basados en esa enseñanza libre que decía la Constitución del 17, y crea dos instituciones importantes: la Escuela Nacional Preparatoria, que va a ser de 5 años, precisamente para juntar las dos cuestiones que tenía la Iglesia, que eran latinidad y retórica, en una sola institución. Y la base de la filosofía que va a partir de este momento, que va a permear el modelo escolar mexicano, va a ser las ideas positivistas de Calvino, de Lutero, de los reformadores de la religión en el siglo XVI. Entonces vamos a tener ahora, y entonces se va a declarar la laicidad de la educación. Y crea también la primera escuela para discapacitados, que en este caso va a ser para sordomudos. Eso es lo que es en las dos cuestiones
que hace Benito Juárez. Lo importante es el positivismo, que todavía en la actualidad lo seguimos manejando como esto. ¿Cuál es la idea fundamental del positivismo? La idea central es que nadie posee la verdad absoluta. Todos tenemos la libertad de buscar esa verdad. Y en ese sentido se va a educar a las nuevas generaciones a partir de la postura positivista, que luego vamos a conocer como los científicos y la escuela nueva y todo lo demás, hasta que llegamos al 17, con la nueva Constitución, y ya se va a manejar todo eso. Aquí no se habla de obligatoriedad todavía, no se habla de laicidad, solamente se habla de gratuidad. La educación que imparte el Estado será gratuita, pero se refería al Estado allá en el Distrito Federal y en los territorios. Por eso platicábamos ahora de que la ley de 1870 de Nuevo León va a tomar como base esa ley de Benito Juárez y va a ser cuestiones similares. ¿Quién se encargaba anteriormente de la educación? Ya lo platicamos también. La Iglesia, a través de los cabildos eclesiásticos, en las diferentes misiones y poblaciones que había, y aquí ya con esta ley le vamos a pasar el paquete del financiamiento a algunos municipios que tengan la capacidad para pagarle a los profesores, y el mismo gobierno del Estado se va a hacer cargo de la educación. Maestro, ¿qué le parece si vamos a una pausa nomás para hacer algunos ajustes ahí de lo que tenemos por ahí en internet ahí atorado? Sí, y ahorita retornamos. Perfecto. Vamos a ver. Mírala, compadre, ella es la que me enredó con su belleza. Parecía una buena mujer. Los espero platicando con el Pato Zambrano todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Lo que nadie te va a decir, los números, las cifras, los datos, las notas que todo mundo esconde, las notas que cuestan y nadie saca. El Pato Zambrano te las va a dar. No te lo pierdas, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, platicando con el Pato Zambrano. Regiovivo.com, 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 regiovivo.com. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blancanelli Gloria y te invito para que estés con nosotros todos los lunes de 4 a 5 de la tarde aquí en tu programa Vive tu Momento, www.regiovivo. Aquí te esperamos, donde te vamos a ayudar a realzar la belleza, a hacer lo mejor, un momento especial en tu vida, y vivas la vida como si fuera el momento, el último de tu vida. Aquí te espero, no nos vayas. Ya regresamos, maestro Alfonso.
Estamos en Sábado de Historia, estamos hablando del artículo tercero. Del artículo tercero, su evolución y el contexto, ¿verdad? El contexto. Aquí está en la primera Constitución del Estado mexicano, en 1824. Observemos lo que dice: si la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana. La ley la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. Entonces no tiene nada que ver con educación. Pero ¿por qué el artículo tercero se toma posteriormente para la educación? Porque la educación durante la colonia y hasta la lucha de independencia estuvo en manos de la Iglesia católica. Antes de la separación Iglesia-Estado, que es lo que vamos a ver en la siguiente lámina, en 1857. Si le damos a la siguiente lámina, Brandon. Algo pasó ahí. Sí. Bueno, vamos a seguir platicando. Ahí está. Ahí está. Fíjese, aquí ya tenemos esto. Ya esta es la separación Iglesia-Estado, ¿sí? Y ese es todo el texto. Si lo vemos con el actual, no, hombre, qué va. Es amplísimo. Por todas las reformas que ha sufrido y que le han ido agregando cosas. Dice, la enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir. O sea, solamente nos dice la libertad de la enseñanza, no se habla de otra cosa, y lo demás se refiere al ejercicio de las profesiones. Todavía en este tiempo había muchos charlatanes ocupando diferentes profesiones que requerían título para su ejercicio, sobre todo los más importantes para la cultura mexicana: abogados, médicos. ¿Qué más había por ahí en ese tiempo? ¿Qué más esas dos profesiones, o dos o tres profesiones? ¿Sí? Pero entonces aquí ya nos da la idea de que ya empiezan las ideas liberales a imponerse. Después del 57, la lucha de la guerra de Ayutla, del 54, la separación Iglesia-Estado, la Constitución del 57, luego viene la guerra de Reforma y todo lo que vemos, y nos vamos hasta lo de Benito Juárez. Pero ya después de Benito Juárez, solamente en el contexto hay algo importante que mencionar, que en 1889 y 1890 se convoca al primer Congreso Nacional de Educación. Estamos hablando 10 años del siglo XIX que van a redundar en lo que es ahora la Secretaría de Educación Pública. Ahí empieza el ejercicio precisamente de cómo ir unificando planes y programas de estudio, criterios educativos. Nace la Escuela Nueva, nace la Universidad de México, se cierra la Universidad Pontificia, se crea el Instituto de Bellas Artes. Se le da mucho campo al arte y la cultura en los últimos años de gobierno de Porfirio Díaz, que ahorita lo podemos apreciar en la bella época que está en el Museo de Historia Mexicana en exposición. Nos vamos a la que sigue, Brandon, que es la de 1817. Ese es todo el texto original de la Constitución de 1917, y de ahí siguen 9 reformas. Veamos lo que dice, porque aquí ya se habla de varias cosas. Si la enseñanza es libre, pero será laica, ya se menciona la laicidad, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación. Lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Se fija que la primera parte no dice solamente primaria y secundaria, sino que dice todo. Perdón, todo. Habla de dos elementos de la educación primaria. Déjenme acabarlo de leer y ahorita le digo a qué se refiere eso. Dice, ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecer sujetándose a la vigilancia oficial.
en los establecimientos oficiales se impartirá gratuita la enseñanza primaria. Todavía no se habla de obligatoriedad, ¿se fija? Se habla solamente de la laicidad y de la gratuidad. Entonces, la primera parte dice, toda la educación que se imparta en establecimientos oficiales, porque en ese tiempo todas las escuelas preparatorias y universitarias eran de financiamiento del gobierno federal. Entonces todas eran gratuitas. ¿Me explico? Y solamente le dejaban a los particulares que ofrecieran primaria elemental y primaria superior. Si usted recuerda y alguna vez platicó con alguno de sus antepasados, le pueden haber dicho, no, yo nomás estudié hasta 4º grado. ¿Se acuerdan? Sí. Esa era la primaria elemental, 4 grados, y era válida para todo el país en zonas urbanas y zonas rurales. La primaria superior, que eran 5º y 6º grados, se ofrecía en las escuelas monumentales o escuelas superiores en las ciudades capital de los estados. Mi papá, que vivían en Gualahuises, tuvo que venir a Monterrey a estudiar la primaria superior. Y en esa primaria superior, 5º y 6º que él estudió, le dieron teneduría de libros. O sea, mi papá era prácticamente contador. Y a las chicas les daban otra formación de acuerdo a su feminidad, pero era en esos 2 años que era para prepararlos para la vida. ¿Me explico? Porque todavía en 1917 no nace la escuela secundaria. La escuela secundaria está la preparatoria de 5 años, pero todavía no se separa para ser secundaria y preparatoria. Eso va a ser hasta más adelante. ¿Ok? Muy bien. Este texto original de 1917 ha sufrido hasta nuestros días 9 reformas. La primera reforma, Brandon, si le damos a la siguiente lámina, a ver si la tenemos, es la de Brandon. 1934. Ahí está. Es la de 1934. Esta reforma es del presidente Lázaro Cárdenas y es la idea, la educación será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, por lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita, qué interesante esto, crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Muy importante. Muy importante la idea, porque no entendieron la idea de Lázaro Cárdenas de lo que se refería con la educación socialista. Por eso nunca se aplicó en casi ninguna entidad del país. Que le tenían miedo porque creían que era con las ideas de Makarenko en la Unión Soviética, de adoctrinamiento de los jóvenes y todo lo demás. Lo que él quería era que creían que era comunista. Pues. Exactamente, que era comunista, y no era tal la cuestión. Lo que pasa es que él se encuentra con una diversidad de escuelas distintas, y acabábamos de vivir en México la experiencia de la Guerra Cristera de los años 20, ¿se acuerda? Sí, que terminó con la muerte de Álvaro Obregón. Pasamos a la siguiente lámina, Brandon, porque esa se complementa con lo que sigue. La primera reforma a continuación. Solo el Estado, y aquí menciona los 3 niveles, federación, estados y municipios, impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los 3 grados anteriores, de acuerdo en todo caso a las siguientes normas. ¿Seguimos, Brandon? Estas son las normas. Ya está un poquito más chica la letra porque está muy cargado el tema, pero sí se ve bien. Sí. Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse sin excepción alguna a lo perceptuado en el párrafo inicial de este artículo y estarán a cargo de personas que en el concepto de Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente moralidad e ideología, acorde con este proceso. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o
preferentemente realicen actividades educativas y las asociaciones ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyárseles económicamente. Es decir, el gobierno no va a subvencionar a esas escuelas. Y si nos damos cuenta, tenemos ya, pues ya para entonces ya existía la secundaria, que fue creada en 1925. La Secretaría de Educación Pública en 1921 y ya estamos trabajando con un programa más organizado. Creo que hay un pedacito más al final, Brandon. Aquí está. 2. La formación de planes, programas y métodos de estudio y métodos de enseñanza corresponderá en todo caso al Estado. Se sigue apropiando la Secretaría de Educación Pública, diríamos en béisbol, del bate, el guante y la pelota, ¿verdad? Yo voy a hacer todo. Yo te diseño planes de programa, yo te diseño los métodos de enseñanza, yo te voy a formar profesores en las normales, yo te voy a decir cómo vas a enseñar. Desde ahí venimos. O sea, todo el monopolio. Todo el monopolio completo, todo el centralismo completo de la educación formal a través de la Secretaría de Educación Pública. 3. No podrán funcionar los planes particulares sin haber obtenido plenamente en cada caso la autorización expresa del poder público. ¿Por qué habla de los planes? Porque esta gente le agregaba así moralidad o moral, ¿me explico? Y era donde les daban religión precisamente. El Estado podrá revocar en cualquier tiempo las autorizaciones concedidas contra la renovación, no procederá recurso o juicio alguno. Y creo que hay todavía otro pedacito más. Ya este es el final, me parece. A ver. Ahí está. No, estas mismas normas regirán la educación de cualquier tipo, grado que imparta obreros y campesinos. Hay que recordar que con Lázaro Cárdenas, en el sexenio, que fue el primer periodo sexenal de la presidencia de la República, nacen los sindicatos, nace la Confederación Nacional Campesina, nace la CTM con personajes muy importantes antes de Fidel Velázquez. ¿Quién era el que estaba por ahí? No me acuerdo del nombre del señor, pero era Lombardo Toledano. Lombardo Toledano. Así es. Y van a ser también el Politécnico Nacional en 1936, que es el que se va a encargar de los diseños de planes y programas de estudio para las normales, para la primaria y la secundaria. ¿Por qué el Politécnico? Porque era la institución oficial que tenía la del gobierno de la República, ¿verdad? Entonces no sabemos todavía que todavía por ahí están las cosas. Aquí ya se habla de la gratuidad. La educación primaria será obligatoria, se habla por primera vez de la obligatoriedad en esta reforma de se había hablado nada más de que era gratuita. Gratuita y laica. Y aquí ya hablamos de lo laico, lo obligatorio y lo gratuito, por primera vez. Si lo regresamos tantito, Brandon, para ver el último parrafito. El último parrafito. Que ya nomás el Estado podrá retirar discrecionalmente en cualquier tiempo el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planes particulares. ¿Sí? Entonces ya está definido que ese va a ser el Estado. A ver si hay otra más, porque no he visto el cierre de comillas. A lo mejor todavía nos queda una más por ahí de esto. Mira, todavía hay más. Bueno, esto es importante. ¿De dónde va a salir el dinero? Ahí está. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar, todos igualitos, y coordinar la educación de toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a este servicio público y señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. Ya había el señalamiento de que tienes que rendirme cuentas, no nada más te voy a dar dinero para que hagas esto si no estás cumpliendo con el evento. Y hay que recordar que cuando un profesor asciende a ser director en una escuela, es un funcionario público.
Es un que tiene que automáticamente que tiene que responder a todas estas lineamientos que nos da el artículo 3 y las leyes reglamentarias. Entonces, las cuestiones de transparencia y esas cosas. Exactamente, ¿verdad? De gestión, transparencia, todo lo que manejamos ahora como cuestiones nuevas, ¿verdad? Pero que ya estaban implícitas desde esta ley, desde esta reforma de Lázaro Cárdenas. Porque aquí ya va a haber una cuestión. Ahora hay que recordar también que en los años 20 se crea la Escuela Rural Mexicana y se crea también las misiones culturales. Las misiones culturales es lo que luego le llamó Salinas de Gortari Solidaridad y luego Vicente Fox Oportunidades, que es todavía el programa que sigue ahorita, que tiene que abarcar que 3 cosas, ¿verdad? Salud, alimentación y educación. En eso consistían las misiones culturales, darle al sujeto, gracias Brandon, darle al sujeto las ideas de lo que tenía que ser, ¿verdad? Y en la actualidad todavía sigue funcionando. Bueno, había que pasar el sexenio de Manuel Ávila Camacho, después del de Lázaro Cárdenas. La educación socialista no tuvo mucha aceptación en todo el país. En México en Nuevo León fuimos muy precavidos. La universidad... O sea, les hacía ruido la idea del socialismo. Exactamente. En Nuevo León creamos la universidad en 1933, ¿sí? Al año siguiente la creamos con el gobernador Francisco Cárdenas. Al año siguiente el gobernador Pablo Quiroga deroga la ley que crea la universidad y la cierra y crea un consejo de cultura popular. ¿Por qué? Porque ya toda la gente de ideologías distintas a lo que estaba sucediendo, pues querían cambios en la educación. Y si yo te estoy pagando, te estoy financiando la educación, pues yo quiero que sea como yo quiero. No te ajustas a esto, pues cierro la universidad y creo este consejo, un consejo. No hay rectoría, no hay nada. Fue una decisión dramática. Dramática, ¿no? Pero en ese momento, en el mismo decreto, le dan a ese Consejo de Cultura Popular todo lo que tiene sus bondades, la creación de más escuelas, porque dentro del Consejo van a nacer la Facultad de Ciencias Químicas, van a nacer la Escuela Nocturna para Trabajadores en los años 37, es una cosa así. O sea, va a haber muchas cuestiones que va a haber, porque eso va a durar hasta el 43, cuando llega un nuevo gobernador, que no me acuerdo cómo se llama, se me va el nombre del señor antes de que llegara Arturo B. de la Garza. Ese último año, él dicta una ley orgánica para restablecer las funciones de la Universidad de Nuevo León. ¿Sería Morones Prieto? No, Morones Prieto es después de Arturo B. de la Garza. Entonces, esos son los contextos que hay que ver cuidadosamente para entender esto de la educación. Había como con Lázaro Cárdenas una diversidad de escuelas. Cada quien quería jugar a las escuelitas como le daba su gana. Por eso él dice ahí, todo tiene que estar ordenado y tiene que ser coordinado y tiene que ser lo mismo para que todos tengan igualdad de oportunidades. Sí, es lo interesante. Oiga, maestro, ¿y en qué momento la educación se fue haciendo presente en colegios, en escuelas privadas, en algunas cosas? Digo, porque estamos hablando... Pero siempre, no, es que la escuela privada siempre ha existido. Siempre ha existido. Sobre todo la escuela pública. Aquí en Nuevo León tenemos un evento importante en el 43, que está cumpliendo 70 años. Nace el Tecnológico de Monterrey. Precisamente nace por esto, porque los empresarios no querían que la ideología de tendencias socialistas formaran a los ingenieros, a los técnicos que necesitaban las industrias. Entonces don Eugenio se junta con otras gentes y crean el Tecnológico de Monterrey sin pedirle permiso al gobierno del estado. Es la única institución en Nuevo León que no requiere de reconocimiento de validez oficial de estudios. Ellos lo registraron directamente en la SEP México para poder abrir campus en todo el país, sin necesidad de que los gobiernos estatales le den validez oficial de estudios a los que ahí se... Pero es la única institución. Es la única institución del país.
Y aparte, por muchos años, solamente tuvimos en Nuevo León a esas dos instituciones. Cuando se vienen los problemas en la Universidad de Nuevo León, más adelante, después de Tlatelolco 68, en el 69, 70, por ahí que empieza la efervescencia de querer lograr la autonomía universitaria para buscar la libertad de cátedra y el manejo de los recursos económicos, es cuando empieza todo esto. Pero todo eso tiene otros contextos importantes que hay que ir viendo, tanto en Nuevo León como a nivel nacional. Después de esta ley de Lázaro Cárdenas, viene un ejercicio muy importante con Manuel Ávila Camacho. Él convoca a la unidad nacional y convoca a todas las fuerzas. Para entonces ya habíamos creado otras instituciones, el ISSSTE, el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, para poder darle profesionalización a todos los profesores empíricos que el gobierno federal había contratado para la escuela rural y las misiones culturales. Empieza todo un ejercicio en educación, o sea, muy importante. Pues. Eran empíricos. Era basándose en la educación lancasteriana. Era el monitor que sabía algo y que juntaba a los niños y les transmitía lo que él sabía, ¿sí? Y los enseñaba, lógicamente, a escribir y a leer. Por eso Vasconcelos, siendo secretario de Educación, crea un libro, no sé si a usted le tocó conocerlos, son 2 tomos de libros de la literatura universal, que se difundieron mucho en los años 20 para que todos los niños tuvieran acceso a esa literatura universal. Son los 100 famosos libros de la literatura universal que siguen reeditando y reeditando Bruguera y Espasa-Calpe. O sea, fue un acierto en ese momento. Claro que sí, claro que fue un acierto muy importante, y aparte se les llevaba a los niños de manera gratuita para que ellos tuvieran eso. Lógicamente yo tengo uno de los 2 tomos y hasta ahí, porque pues ya es un tesoro, es un tesoro, es un tesoro ahorita, ¿verdad? Sí, es importante ver eso. Luego viene con Ávila Camacho, viene todo ese tipo de situaciones que se van a dar importantes, pero no logra hacer la reforma. Se está trabajando, y la reforma la va a realizar el primer mes de gobierno Miguel Alemán Valdés. Pasamos a la segunda reforma, Brandon. Oiga, maestro, entonces nada más, la escuela privada sí puede llevar cuestiones religiosas. No está permitido. No está permitido. Pero hay tolerancia de parte de los funcionarios que supervisan, que hacen todo esto, ¿verdad? Ahí está. La segunda reforma es de 1946. Aquí le quitamos todo lo de lo socialista, volvemos nuevamente a este. Dice la educación que imparta el Estado, Federación, Estado, municipio, lo mismo, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, lo que había hecho Ávila Camacho, de ese concepto de nacionalidad que no habíamos entendido, la conciencia de la solidaridad internacional, porque ya había nacido la UNESCO para entonces, y la UNESCO estaba promoviendo este tipo de cuestiones, siempre en la justicia, en la independencia y en la justicia. Ese es el primer párrafo. Observemos que ya se va haciendo una institucionalización distinta. Acuérdese que termina el Partido de la Revolución Mexicana y nace el PRI, precisamente el 4 de marzo de 1946, que es el que va a proponer como candidato a la presidencia de la República a Miguel Alemán Valdés, uno de los últimos participantes de la revolución, pero ya no la revolución armada, sino la revolución ideológica, la revolución de propuesta, ¿sí? Que fue la última etapa del ejercicio revolucionario para poder redactar la Constitución de 1917. ¿Okay? A ver, el segundo párrafo, Brandon. Segunda reforma. Sí, así se empezó. Puedo decir todo con continuación. Muy bien. Aquí ya nos habla de lo que se nos había olvidado, ¿sí? La religión. Garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y basado en los resultados
del progreso científico, retomamos lo del método, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Y además, vienen dos puntos muy importantes, Brandon, la que sigue. La que sigue, por favor. Vienen dos apartados. El A será democrática. Qué interesante esto. Considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Democratizar la vida escolar para poder llevar a este concepto de un crecimiento económico, social y cultural, pero es importantísimo porque está buscando la forma de que se democratice la vida familiar, la vida social, no solamente, pues ahorita que hablan de que nuestra reciente reforma, nuestra reciente democracia, si ya venimos manejando el concepto de después de la Segunda Guerra Mundial, que no lo hayamos entendido y no lo veamos en ese sentido, pues hombre, ¿de qué se trata, verdad? Pero ya era muy importante. ¿Cuál es el contexto aquí? Pues se crea un programa muy importante de alfabetización. Luego viene en el 59 el plan de 11 años, en el 62 la primera edición de los libros de texto gratuito, que era un propósito precisamente de buscar ese mejoramiento cultural del pueblo a través de la educación formal, ¿sí? Y pero ya como un precepto constitucional, y eso es importante. La siguiente lámina, Brandon. ¿Y qué pasó con los libros de texto? Pues todavía siguen funcionando. Pero ya como antes, ¿verdad? No, diferentes. Bueno. Aquí está la idea de nacionalismo. Será nacional en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, la defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento de nuestra independencia económica y la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Y el punto C, la última. Le damos, Brandon, ahí a la siguiente lámina. Ahí está. Contribuirá a la mejor convivencia humana. Estamos hablando ahorita de eso y lo venimos manejando constitucionalmente desde el 46. ¿De qué se trata? Es importantísimo. Tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad, igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de raza, de sectas, de grupos, de sexo y de individuos. Y todavía en este momento, en el 46, no se declaraban los derechos humanos universales. Nos estamos adelantando con este artículo, con esta reforma del artículo 3 constitucional, a algo que se va a dar más adelante, pero que quizá ya viniera en este apartado que forma parte de las garantías individuales de los mexicanos. Ya se delineaba ahí entonces. Ya cuando la ONU, a través de la UNESCO, convoca para la Declaración de los Derechos Humanos, nosotros ya nos habíamos adelantado en esta reforma del artículo 3 constitucional. Y observemos la integridad de la familia. Acabamos el DIF, ¿cuándo nace? En los años 90. Nace hasta después. Sí, ¿verdad? Primero fue el INPI. Y aquí estamos hablando cosas, de 1800. De 1946. 1946. Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo insisto con mis... Ya no quisiera seguirle porque, bueno, son más de 60 láminas y el tiempo se nos va a ir. Pero yo quisiera irme rapidito para decir los contextos, que es importante. Entonces, aquí ya dijimos que era el plan de 11 años, ¿cómo se llama? La edición, la primera edición de los libros de texto, que causaron también revuelo, hubo oposición, porque la gente de la clase media alta y algunos empresarios
la rechazaban porque no querían que todos los niños aprendieran lo mismo. Querían tener sus privilegios, seguir dando su aspecto religioso sordeado, sin abrirse, ¿verdad? Pero lo siguen haciendo. O sea, todo eso siguió funcionando. Y ahí el funcionario de la educación que no reclamó, que no dijo, que no denunció, pues ya es otra historia. Ya es otra historia que habrá que verla por qué no lo hizo. Pero bueno, aquí la idea es que ya tenemos algo muy importante que nos están pidiendo en esta reforma. Nos vamos hasta los años 70, cuando se da el cambio, después de Tlatelolco. Bueno, en el 69, algo muy importante. Le cambiamos la edad adulta a los muchachos. Ya no vamos a ser adultos hasta los 21 años, vamos a ser adultos a los 18, como recomienda la UNICEF. La UNICEF dice que somos niños hasta los 18 años y hasta ahí termina nuestra infancia y adolescencia y empieza nuestra juventud como adultos a partir de los 18 años. 3 años para atrás nos quitaron, ¿verdad? Bien sabrosos. Y entonces se hace un estudio, una evaluación del plan de 11 años, cuyo propósito era lograr la cobertura del 100% de la educación primaria, que en ese momento era el único nivel obligatorio. Y nos damos cuenta de que no se pudo, no se cumplió. ¿Cuántos esfuerzos se hicieron? Los libros de texto gratuitos. Se separaron las escuelas por turnos, ¿se acuerdan? Sí. Vespertino y matutino en los años 60. Como ya el profesor ya no trabajaba 8 horas, trabajaba nada más 5 horas frente a grupo, su salario se quedó estancado por muchos años y empieza a surgir nuevas inquietudes. Pero, compadre, pues no estoy completando, el chivo no me alcanza y ahora sí. Y sale la mamá a trabajar y vamos dejando ya a los hijos en manos de... Fíjese desde cuándo venimos arrastrando todo esto, ¿verdad? Hay que trabajar los dos, la pareja, menos hijitos, ya no las familias numerosas. Yo soy el mayor de 12 de los años 40 y 50. Y yo creo que fue de los últimos, ¿verdad? De las últimas familias de numerosas, pues, sí. Numerosas. Ahorita ya son de 2, 3, 1. No, ¿cómo que tienes 3? Ahí va. Ese es el evento, ¿verdad? Entonces ahorita ya está más o menos todo esto, ya lo entendemos perfectamente cómo queda el artículo tercero, cómo son sus contextos. Y viene en los años 70 un cambio muy importante. Estamos fastidiando que queremos ser profesionales, que queremos ganar más dinero los profesores, y empiezan dos cosas interesantes, y luego se va a dar que el gobierno federal decreta un cambio en la formación de maestros y la normal básica pasa de 3 a 4 años para que queden más preparados, según ellos. Y luego viene una ley federal en el 73 y en el 72 se cambian los planes de estudio de asignaturas, pasan a áreas, y tenemos dos teorías muy importantes, que va a ser la teoría de conjuntos para las matemáticas y la lingüística estructural para el español, y nos olvidamos pues de la aritmética tradicional y nos olvidamos de la gramática, que vamos a ver su impacto posteriormente, todo ese relajo, ¿verdad? Pero fue después. Ahí vienen esas cuestiones interesantes, y entonces Luis Echeverría en los años 70 decreta los sistemas abiertos de enseñanza, con el INEA, precisamente, la creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, porque estábamos viendo que todavía en el 69, cuando se hace las dos cosas, pasar la edad adulta a los 18 años y evaluar el plan de 11 años, nos dimos cuenta de que había todavía muchos jóvenes mayores de 15 años analfabetas. Entonces la apertura es total, todo el que quiere entrar a la escuela, que entre, que no hay cupo, pues se hace al sistema abierto. El sistema abierto era ir los sábados, recoger material, vete a estudiar, ven y te evaluamos, y así seguimos trabajando. Oiga, y así maestro, van surgiendo otras instituciones. Oiga, maestro, pues muy interesante todo esto, pero nos quedan unos pocos minutos así bueno, como para hacer una conclusión. Una salida rápida. Después en los años 80 con José López Portillo, 76-82, se van a crear otras instituciones, entre ellas la Universidad Pedagógica Nacional,
y el CONALEP, para poder formar a los técnicos profesionistas que iban a salir directamente al trabajo. Y se crea la Dirección de Educación Profesional Técnica, se crea la Dirección de Educación Agropecuaria para las escuelas rurales. Hay una serie de cuestiones muy interesantes. Con Lázaro Cárdenas, se me olvidó decir, se crean las normales rurales, precisamente, que luego fueron focos de ¿cómo se llama?, de subversión posteriormente, pero bueno, fue muy importante en su momento crear ese tipo de instituciones. Luego ya seguimos creciendo, avanzando, viene Salinas de Gortari, se convoca un Congreso Nacional de Educación Comparada, volvemos otra vez a ver lo de la UNICEF, regresamos de la UNICEF con más compromisos después de que se cumplen 30 años, y entonces en el 72 creamos el documento para el acuerdo para la modernización de la educación básica, y hacemos obligatoria la educación secundaria entre el 92 y el 93, que es de las reformas de ¿cómo se llama?, de Carlos Salinas de Gortari. Y luego de ahí nos vamos a lo que sigue más adelante, hasta llegar a Vicente Fox, que hace obligatorio el preescolar, y luego Felipe Calderón. Hay un párrafo del artículo 3 que se les olvidó con ¿cómo se llama?, con Carlos Salinas de Gortari, declaran que todos los mexicanos tienen derecho a la educación, ya como un derecho de la educación, después de que llegamos de Bariloche con las nuevas recomendaciones de la UNICEF, lo declaramos un derecho de los niños. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el segundo párrafo nos lo volamos. Y dice, espérate, falta esto. Y entonces Felipe Calderón hace esa reforma para que añadan ese párrafo olvidado con Salinas de Gortari. Y luego Vicente Fox declara el preescolar, lo declara como obligatorio, y ahora y después declara obligatorio también Felipe Calderón la preparatoria, y ya nos quedamos con los muchachos con compromisos escolares hasta los 18 años. Y ahora con la reforma nueva del artículo 3 constitucional, pues se va a crear lo más relevante en educación, es el sistema de evaluación educativa, que ya existía el instituto, pero ahora vamos a formar como un sistema para que evalúe a todos, niños y niñas. Y ya acabamos. Bueno, pues hay que leer el artículo 3 constitucional, y toda la Constitución es una lectura obligada. Uno de mis artículos de La Otra Educación también así se llama, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lectura obligada, en familia, para que la socialicemos y veamos todas las bondades que tiene para la educación formal. Pues muchas gracias, maestro, por estar aquí. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Nos indican el corte un poquitito antes de las 12. De las 12. Pero pues muchas gracias por estar aquí. Ya habrá oportunidad de platicar. De la una de la tarde. De la una de la tarde, sí. Muy bien. Pues muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, maestro. Yo haré los comentarios hacia la Sociedad de Historia de mi presencia en esta mañana. Un saludo especial al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, director de este periódico, que me abrió las puertas y que me dio la oportunidad de comunicarme con las familias a través de los temas de la otra educación. Muchas gracias. Feliz sábado. Igual para todos. Buena tarde. Del triunfo de la República en 1867 surge precisamente el Estado laico mexicano, y con él la idea de una educación formal. Y ahí viene ya todo el aspecto de cómo se va a manejar. Y el Estado se hace cargo a partir de ese momento de la educación en las escuelas. Anteriormente hay que recordar que todavía, a pesar de los 300 años de colonia y los primeros años de independencia, estuvo en manos de la Iglesia. Era el cabildo eclesiástico el que manejaba la educación de las primeras letras, y la educación de los adultos se formaban en el seminario,
llevaban 2 cursos los jóvenes, uno de latinidad y otro de filosofía o retórica, para prepararlos para las facultades mayores, que pues eran impartidos en la Pontificia Universidad de México, fundada desde 1500 y tantos, creo que 1551, en los tiempos de la colonia. Entonces, cuando se hace este cambio importante, va a generar todo eso. Esa ley no es de observancia para todo el país, porque todavía las instituciones centralizadoras de la educación formal no existían. Benito Juárez promulga esta ley precisamente para el Estado, el Distrito Federal y los territorios federales. Pero sirvió de base para que muchas entidades del país la tomaran como modelo. La ley en Nuevo León de ese tiempo es la de 1870, con la incidencia de José Eleuterio González como inspector general de la educación y con el ingeniero Miguel F. Martínez, que él quería insistentemente que se formara la Escuela Normal de Profesores para propiciar el aprendizaje en las nuevas generaciones, niños y adolescentes. Y entonces empezamos a escribir una serie de temas que desde mi particular punto de vista y como docente, los podemos convertir en talleres socializadores con la familia para ir aprendiendo un poco de lo que no se ve en la escuela. Esto viene a ser lo que se conoce como el currículum oculto, es decir, lo que está implícito en la educación, pero no está explícito en los planes y programas de estudio de la educación formal. ¿Por qué? Porque cuando revisamos la definición de educación, hay varias acepciones, y entre ellas nos dice que la educación es guiar, es conducir, es formar, es instruir, es un proceso socializador multidireccional en donde las generaciones adultas apoyamos a las nuevas generaciones. Y en ese sentido está escrita la columna. Maestro, nos contaba usted que ya llegó a las 100 columnas, ¿verdad? Ya pasamos. Ya sobrepasó las 100 columnas. Sí. Y que inclusive este documento puede ser presentado en el Congreso del Estado o está por presentarse. Tenemos una invitación para el 4º Congreso Internacional de Historia que convoca la Universidad Autónoma de Nuevo León en su 80 aniversario, y la Sociedad de Historia y la Universidad Pedagógica donde yo laboro estamos invitados. Y este es uno de los aspectos que están en la convocatoria, que se refiere a familia y educación, o educación y familia. Es el punto, creo que 9.2, algo así. Y entonces, cuando a mí me piden en la Universidad Pedagógica que platique sobre qué quiero participar, Muy buenos días, estamos en el programa Sábado de Historia y en esta ocasión me acompaña el profesor Alfonso Cano Jaimes. Jaime. En singular. Él es consocio de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y bueno, vamos a hablar de la educación. El maestro es autor de una columna que está en nuestro periódico regio.com, en nuestro periódico impreso regio.com, en nuestro periódico digital regio.com también. Y bueno, maestro, ¿qué tal si comenzamos a platicar de este tema tan interesante para nuestros televidentes de regiovivo.com? Estamos transmitiendo desde Treviño 1702, entre Martín de Zavala y América. Pues adelante, maestro. Muchas gracias por la invitación. Y esta columna
aparece por primera vez el 20 de julio del 2011. Se llama La Otra Educación y tiene como propósito dar a conocer a los padres de familia y a la sociedad en general lo que en la educación formal, que es la que se lleva en las escuelas, se conoce como el currículum oculto. Es decir, todas las acciones educadoras que debe tener la familia y la sociedad, sobre todo las generaciones adultas, formar a la gente que iba a educar a las generaciones infantiles. ¿Por qué? Porque en ese momento no había nada. Ya para entonces existía el Colegio Civil, fundado en 1859, y entonces los chicos que estudiaban en el Colegio Civil latinidad o retórica, pues se iban a dar clases como profesores. Y la insistencia de Miguel F. Martínez era que tuvieran una formación pedagógica. Por eso, y que el gobierno del Estado se hiciera cargo de la educación, como Benito Juárez lo decreta en esa ley de 3 años antes para el Distrito Federal. Entonces, es muy importante todo eso. De ahí viene a surgir toda la cuestión de la educación formal. Y entonces sigue pasando el tiempo, pero no sucede alguien que considere, bueno, sí, la escuela educa, ¿y la familia? No, la familia también educa. También educan las organizaciones religiosas y civiles, también educa la población adulta, también educan los medios de comunicación. Si vemos, pero esa educación de todos los demás que no son de la escuela no está legislado. Es la educación informal que se da de una manera naturalmente en la crianza, en la guía de las generaciones jóvenes, de los hijos, y así es como surge ese concepto de currículum oculto. Oiga, maestro, si estamos hablando de 1870 a la fecha, ¿ya hay algunas modificaciones ahí importantes? Sí, claro, hay muchas modificaciones que se han ido dando. Hay que recordar que en el siglo XIX todavía la educación estaba muy dividida de niños y niñas. Inclusive las señoritas que querían impartir clase en las escuelas primarias les daban una licencia de seguridad en el Congreso. Pues yo les digo, voy a tratar de hablar del currículum oculto, precisamente para poder buscar la forma de que es algo que se está manejando no en la antigüedad como otras formas de educar, sino que se viene manejando después de la Segunda Guerra Mundial. Aparece por primera vez el concepto y se entiende que es toda la educación implícita, es decir, que no está en planes y programas de estudio. Entonces, todo eso que se educa para la formación de valores, para rescatar de las costumbres y tradiciones de la familia, para promover una cultura de identidad del estudiante con la escuela y con la familia, todo ese tipo de temas es lo que manejamos en la otra educación. Oiga, maestro, ¿y estas 100 columnas van a ser presentadas como una iniciativa de ley o no puede ser iniciativa de ley? ¿Por qué? Porque hay dos razones. Primero, el currículum oculto forma parte de la educación informal. Es decir, la educación formal, la que se lleva en las escuelas, está perfectamente legislada, desde el artículo 3, las leyes de educación, todo lo que es la política educativa. Y es precisamente el modelo escolar lo que propicia esta política educativa. El Estado educador surge en nuestro país después de la Constitución de 1857. Recuerda aquella lucha entre conservadores y liberales, y se propone la separación de la Iglesia y el Estado. En fin, todo ese tipo de cuestiones que se dan. Y entonces con el presidente Benito Juárez, después